tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. Soy Rafael Ruiz Mena y me da mucho gusto recibirlos el día de hoy. En esta oportunidad tenemos como invitado al magistrado Luis Rivera Montes de Oca, a quien me da mucho gusto recibir. El magistrado Luis Rivera Montes de Oca actualmente es presidente de la primera sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, pero es un hombre con una gran experiencia en el ámbito de la procuración y administración de justicia. El licenciado Rivera Montes de Oca, entre otros cargos relevantes, ha sido Procurador General de Justicia del Estado de México, ha sido Director General encargado del Sistema Penitenciario Federal, entre muchos otros cargos, además de su carácter de catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la cual es egresado, de la Universidad del Valle de México, del INACYPE y algunas otras instituciones más. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, licenciado, muchas gracias por la invitación. El motivo principal de la invitación, que va a servir de pretexto para hablar con usted, señor, de la reforma al sistema de justicia penal, es precisamente la presentación de la segunda edición del libro de Luis Rivera Montes de Oca, que es El juez de ejecución de penas. Así es. Es una edición de Editorial Porrúa, Juez de ejecución de penas, la reforma penitenciaria mexicana del siglo XXI. Tiene un prólogo de Elías Carranza. Elías Carranza es el director del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, que se conoce como ILANUD, Así es. que se ubica en San José, Costa Rica. Para iniciar nuestra charla, señor, ¿cuáles son los temas que aborda este libro denominado Juez de ejecución de penas? De manera específica nos referimos en este texto a la actividad que se cumple dentro del sistema penitenciario nacional, compuesto al día de hoy por 445 instalaciones, según la última cifra que nos da la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Pero el sustrato, la esencia de este libro es plantear la necesidad en su momento de separar la ejecución y el cumplimiento de las penas de la autoridad administrativa para judicializarlo, es decir, dejar en manos de la autoridad judicial el cumplimiento de las penas y que la autoridad administrativa se siga encargando del cumplimiento de la pena, pero solamente en el aspecto administrativo, procurando la readaptación social con base en los presupuestos constitucionales que establecía el artículo 18 constitucional, que era el trabajo, la capacitación para el trabajo y la educación. Ahora, con la reforma publicada hace apenas unas horas, se agregan dos elementos que desde mi punto de vista son relevantes, que aparte del trabajo, la capacitación para el trabajo, la educación, ahora también se considera a la salud y al deporte como elementos que deben de ser atendidos para procurar la readaptación social, tanto de procesados, pero fundamentalmente de sentenciados. Entonces, terminar, que es nuestra propuesta esencial en este libro, terminar con las facultades discrecionales amplísimas que tiene hasta hoy día la autoridad administrativa en el cumplimiento de las penas y dejar el cumplimiento de las penas en manos de jueces, que en el texto decimos que debe de ser el juez de ejecución de penas. En el Estado de México, yo creo que habrá oportunidad de referirnos a esa experiencia. Ya se tienen en funcionamiento los jueces de ejecución de sanciones penales. Es una cuestión gramatical solamente, porque no hay una diferencia al hablar del juez de ejecución de penas con el juez de ejecución de sanciones penales, que también se contempla en la reforma constitucional recién aprobada y publicada por el titular del Ejecutivo Federal, en donde son los jueces de ejecución de sanciones penales quien deben de vigilar el cumplimiento de las penas y no la autoridad administrativa. Claro, este es un asunto muy interesante, porque
La reforma penal, que precisamente ahora sí ya fue publicada el martes 17 de junio por el presidente de la República, por lo cual ya va a entrar en vigor en diferentes momentos con la vacatio legis amplia que se establece para la reforma procesal, tal vez uno de los temas menos abordados, pero no por ello menos relevantes, ha sido el del juez de ejecución de penas. Porque finalmente hubo otros temas que han causado controversia y de alguna manera han llamado la atención del gran público. Y precisamente acá hemos estudiado muchos temas, precisamente en Expediente INACYPE, básicamente porque es un programa que nos dedicamos a los tópicos relativos a las ciencias penales, pero este también es uno de los menos abordados. Y para empezar a clarificar, señor magistrado, y sobre todo para aquellas personas que nos ven y que no necesariamente son abogados, explíquenos cómo hasta ahora se llevaba a cabo esta ejecución de la pena una vez que el juez emitía una sentencia condenatoria. Bien, hasta ahora, con excepción del Estado de México y de alguna forma Sinaloa, una vez que las personas o una persona es condenado a cumplir una pena de prisión, ya sea en el ámbito federal o en el ámbito estatal, queda bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo vigilar que en la prisión que se le asigne a ese interno sentenciado pueda cumplir esa pena, pero dejando en manos de una autoridad administrativa, que generalmente son las direcciones de prevención y readaptación social, el cumplimiento de la pena, incluyendo los beneficios de libertad anticipada que pudieran tener, de tal manera que en la actualidad son los directores de las prisiones, incluyendo en ocasiones un consejo técnico interdisciplinario compuesto por el propio director de la prisión, compuesto por el profesor si es que se da educación en esa prisión, compuesto por el jefe de seguridad, a veces el psicólogo y a veces el médico, constituyen ese cuerpo denominado Consejo Técnico Interdisciplinario, y ellos son los que vigilan que se cumpla con la sentencia impuesta, y ellos son los que en beneficios, sí, otorgan los beneficios de libertad anticipada, ya sea la remisión parcial de la pena, es decir, que cuando han trabajado en la prisión, ellos contabilizan y por cada 2 días de trabajo le quitan 1 de prisión. Conceden ellos y modifican la pena hasta nuestros días. Y quiero ponerle un ejemplo muy sencillo para complementar la explicación de lo que hoy sucede. En el ámbito federal, prácticamente en la mayoría de las prisiones, ya sean estatales o municipales, hay reos federales. La prisión de Ciudad Juárez es una prisión a cargo del municipio. En esa prisión, al día de hoy, hay más de 2,000 reos, y de esos 2,000 reos, más o menos 1,200 son reos del orden federal. Para que un reo del orden federal en Ciudad Juárez pueda obtener un beneficio de libertad anticipada, siempre que tenga derecho a este beneficio, tiene que hacer gestiones ante el director de la prisión y mandar los papeles al órgano desconcentrado administrativo de prevención y readaptación social, que tiene sus oficinas en la Ciudad de México, para que le puedan otorgar ese beneficio o negarle el beneficio diciéndole por qué no se le concede. Imagine usted el trabajo, los trámites, lo engorroso, el tiempo que se pierde para poder que hoy la autoridad administrativa pueda conceder algún beneficio o simplemente darle una respuesta a la petición de ese interno sentenciado federal en la cárcel de Ciudad Juárez de carácter municipal. Y así podemos citar muchos ejemplos. Se maneja centralmente en la Ciudad de México. Exactamente. Entonces, hasta ahora lo que nos dice, magistrado, es
Una vez que el juez penal sentencia y que esta sentencia es definitiva, pasa el reo a cumplir su pena corporal en la prisión para tal efecto asignada. Así a es. partir de ese momento termina la intervención del Poder Judicial. Así es. Lo último que hizo el juez penal es dictar la sentencia y hacer la remisión. Así es, señor. Y a partir de ese momento empieza la autoridad administrativa. Definitivo. Entendemos que lo que ahora pretende la reforma penal es que eventualmente estos beneficios de preliberación y la vigilancia y cumplimiento de la sentencia dictada por un juez penal ahora esté a cargo también del Poder Judicial. Definitivamente. Ahora, entiendo que la lógica de que fuera la autoridad administrativa a través del Consejo Técnico que usted refería es porque eran las personas que están en ese centro de reclusión como autoridades administrativas, como profesores, como psicólogos, y que de alguna manera son los que tienen la información respecto al comportamiento del reo para eventualmente condonar o hacer más breve su estancia, ¿no? Ese era el sentido, ¿no? Sí, ese era el sentido, pero las facultades que ellos tienen siendo autoridades administrativas son amplísimas. Sí, porque de hecho estaban modificando una pena. Exactamente. Es decir, finalmente a lo mejor un juez penal puso una pena de 10 años y finalmente la autoridad administrativa la redujo a 5. A 5 se daban casos, incluso hubo un programa muy importante en su momento, en donde se llegaron a conceder beneficios de libertad anticipada, habiéndose cumplido solamente el 30% de la pena impuesta por el juez sentenciador. El Poder Judicial, la autoridad administrativa, con esas facultades discrecionales amplísimas, las reducía hasta en un 70%, lo cual fue una barbaridad. Ahora, lo que se busca, y en la reforma constitucional que tiene unas horas ya en vigor, el artículo 18 constitucional, que es la base jurídica que sustenta todo el sistema penitenciario nacional, desde mi punto de vista, y aquí lo tratamos en esta obra, la reforma correctamente enmienda una falla en donde el actual o el anterior artículo 18 constitucional se refería al sistema penal en general, y ahora la reforma habla del sistema penitenciario nacional. Esto es consecuencia, y lo referimos en el capítulo 5 del juez de ejecución de penas, que hoy, gracias a su invitación, estamos comentando. Ahora, nos retrotraemos un poco a los antecedentes de hace 2 o 3 años, en donde, en primer lugar, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 11, una recomendación de carácter general en el año 2006, dirigido a todos los gobernadores de los estados y al jefe de gobierno del Distrito Federal, en donde les pide que en la medida de sus posibilidades impulsen una reforma para terminar con las atribuciones discrecionales y amplísimas de la autoridad administrativa en el sistema penitenciario nacional, y que la ejecución y cumplimiento de las penas quede en manos de jueces, llámense jueces de ejecución de penas, jueces de ejecución de sanciones penales, jueces de vigilancia penitenciaria, como también se llama en algunos países, pero que se terminara con esta práctica. Claro, porque me imagino, magistrado, que también de alguna manera se volvió casi una cuestión ordinaria el que las preliberaciones de reos también obedecieran a cuestiones más allá de lo jurídico, ¿no? De oportunidad política, de ciertas acciones que se pudiese apuntar a un gobierno como adecuadas, ¿no? Sin considerar tal vez cuestiones relativas a política criminal, ¿no? Definitivamente eso acontecía, y esperemos que con la reforma constitucional esto se termine con la presencia de los jueces de ejecución de sanciones penales. Pero hay algo también importante que desemboca en esta reforma, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde el año 2006, empezó a pronunciarse a través de los colegiados en materia penal
con tesis aisladas, pero finalmente ahí están, en donde declaraba que el cumplimiento de las penas, la modificación o la extinción de las penas, solamente era atribución y facultad de los poderes judiciales, entiéndase, Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de las entidades. Entonces, ¿qué sucede hoy con la reforma? La reforma enmienda, colma un deseo largamente esperado de que México avance en ese sentido de judicializar el cumplimiento de las penas. Sobre esto, las Naciones Unidas se han pronunciado de tiempo atrás en el sentido de que el desarrollo de un país y el bienestar de sus habitantes también puede medirse a través del número de jueces que tienen, es decir, menos policías, más jueces, que sean los que se encarguen de aplicar el derecho. Y en este sentido, con el juez de ejecución de penas, yo creo que la reforma constitucional que va de acuerdo con nuestra modesta propuesta, pero finalmente que culmina, colma uno de los deseos de no dejar al sentenciado prácticamente en manos de la autoridad administrativa y abandonado, porque además se daba hasta ahora que un sentenciado no podía nombrar un defensor, no podía recurrir a un letrado para que gestionara ante la autoridad administrativa algún beneficio, algún traslado de una prisión a otra, porque estaba terminantemente prohibido que contrataran abogados, y los que podían hacer estas gestiones eran los familiares que no tienen el conocimiento o que están distantes del centro en donde se encuentra su familiar cumpliendo una pena, y por lo tanto, como bien lo dice usted, licenciado, se queda el reo sentenciado prácticamente abandonado en las prisiones. El texto constitucional ya ahora aprobado, por lo tanto ya norma vigente en nuestro país, señala que la imposición de las penas ahora es exclusiva, es imposición, duración y modificación. Sí. Y ahí es donde estamos dejando fuera la autoridad administrativa para dar lugar a que el Poder Judicial se haga cargo de eso a través de esta figura. Exactamente. Bueno, ahorita tenemos que hacer un corte y vamos a volver, señor, con las atribuciones genéricas que eventualmente tiene que tener un juez de ejecuciones. Regresamos, no se vaya. Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos interesan mucho sus opiniones, sus sugerencias, sus comentarios, los cuales nos puede hacer en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llamarnos al teléfono 54 87 15 00 a las extensiones que aparecen en su pantalla. Ahora vamos a continuar con este interesante tema del juez de ejecución de penas. Nos quedamos, señor, en el pasado corte hablando de cómo el texto constitucional recoge ahora que la imposición, duración y modificación de las sanciones corresponde al Poder Judicial. Así es. Le haré una pregunta diciéndole cuáles son los inconvenientes de que hasta ahora la autoridad administrativa, el Poder Ejecutivo, normalmente a través de las Direcciones Generales de Readaptación Social, estuviesen a cargo de eventualmente modificar estas sentencias a través de hacerlas más breves, por buena conducta, por trabajo, etcétera, etcétera, y por lo tanto, cuáles son las ventajas de que ahora eventualmente el Poder Judicial sea quien pueda modificar estas sentencias precisamente a través de una figura como la del juez de ejecución de penas. Los inconvenientes o las desventajas de la práctica seguida hasta ahora de que sea la autoridad administrativa quien vigile el cumplimiento de las penas, que conceda los beneficios de libertad anticipada, es que lo hacen a su leal saber y entender. Es decir, este con consejo facultades técnico del que nos hablaba en su primera intervención, que normalmente es el director, el profesor, trabajo social, es decir, un comité interdisciplinario, ¿qué es lo que toma en cuenta para eventualmente
reducir la condena de una persona? ¿El Bueno, cumplir requisitos o realmente hay estudios que avalen que la persona hay eventualmente se readaptó? reglamentos en cada una de las grandes prisiones. En la mayoría de las pequeñas prisiones no hay reglamento porque muchas veces solamente está el director, el subdirector de seguridad y acaso el profesor, pero no tienen psicólogo, no tienen trabajo social, es decir, el cuerpo técnico interdisciplinario que concede, modifica y reduce las penas impuestas por el Poder Judicial a través del juez. No existe en la práctica. No existe en la práctica. Entonces simplemente cumplir requisitos. Si el señor trabajó, le quito un día por cada 2. En el mejor de los casos, cuando se da la remisión parcial de la pena, pero en la mayoría de las ocasiones, al señor se le extiende un certificado por trabajo social cuando lo hay, o por el jefe de taller diciendo que trabajó N días sin que en la realidad esto sea cierto. Es decir, las facultades discrecionales amplísimas hacen que la concesión, más bien el cumplimiento de las penas y la concesión de beneficios de libertad anticipada quede a su arbitrio, es decir, lo niegan o lo conceden de acuerdo con voluntades y muchas veces con elementos oscuros, como se ha señalado la corrupción, la ineficiencia, las componendas, los arreglos que son un cáncer dentro del sistema penitenciario. Y eso trae como consecuencia, me imagino, normalmente el sacar de prisión a gente que eventualmente tendría que estar todavía dentro por no haberse cumplido la cuestión de readaptación o los fines de la pena. Sí, pero además agravado porque en el actual sistema está prohibido, como lo habíamos mencionado anteriormente, que los familiares de un interno sentenciado puedan recurrir a un abogado, a un defensor de oficio. ¿Pero por qué está prohibido? Porque ¿Específicamente lo decía una ley? No está en un texto a nivel federal. La ley reglamentaria del artículo 18 constitucional es la ley de normas mínimas, que data de 1971. ¿Y ahí no prevé la existencia de gestores, abogados, patronos? No prevé absolutamente nada. Pero si de pronto nada. llega un abogado patrono, ¿quién le va a decir que no puede hacer eso? Simplemente no se le escucha. ¿Por qué? Porque no hay una base para que pueda intervenir como defensor, asesor o sea, de alguna manera no experto. está regulado un procedimiento. No hay un procedimiento. ¿Y qué es lo que sucede? Que como se trata de estar violentando eventualmente algún derecho, se acude al juicio de amparo, pero el juicio de amparo puede tardar meses para que se resuelva, para que se dictamine si se concede el amparo y la protección de la justicia federal a favor de un interno. Y cuando esto suceda, muchas veces ya el interno se fue. Entonces está en estado de indefensión casi total. A ver, ahora en contraposición, ¿cuáles son las ventajas de que eventualmente lleguen a existir jueces de ejecución de penas que dependen, por supuesto, del Poder Judicial? Le cito el ejemplo del Estado de México que también tratamos en esta obra. Que por cierto me decía que ya existen en el Estado de México juez de ejecución de sanciones, ¿se llama? Sanciones penales. Esta figura del juez de ejecución de sanciones penales se planteó en el año 2005. Se aprueba al inicio del 2006, en marzo del 2006, la presencia como parte del Poder Judicial del Estado de los jueces de ejecución de sanciones penales, separando las actividades administrativas en las prisiones a cargo del Poder Ejecutivo y el cumplimiento, modificación y reducción de las penas a cargo del Poder Judicial. Oiga, Liceo, y en el ámbito ya administrativo, organizacional, la existencia de juez de ejecución de penas, o como les vayan a denominar, va a implicar la creación de juzgados y de nuevos servidores públicos, jueces. O algunos jueces que tienen ya una función tendrán además la de ejecución de penas, o es el surgimiento de una nueva institución, nuevos tribunales,
con nuevos servidores públicos? Es correcto, es el surgimiento como parte de los poderes judiciales de nuevos funcionarios, el juez de sanciones penales o juez de ejecución de penas, nueva estructura, los juzgados de ejecución de penas y desde luego defensores de oficios especializados, agentes del Ministerio Público, porque aquí se tiene que cuidar la trilogía que garantice un equilibrio en esta parte del sistema penal, que es el sistema penitenciario. Pero Es en decir, esta parte ya de la ejecución de penas, o sea, ya estamos en el supuesto que el individuo está recluido en una prisión Sí. porque así lo condenó un juez penal. Sí, A la par de este juez de ejecución de penas, ¿para qué vamos a necesitar un ministerio público y un defensor porque público? eventualmente, el juez de ejecución de penas puede conceder un beneficio o declarar que se ha cumplido la pena, y si el representante social, El Ministerio Público se puede inconformar. considera que es una persona que fue miembro de delincuencia organizada, que provocó con su conducta Y que no es antisocial. conveniente que salga. Exactamente. Eso ahorita no se puede hacer. Cuando la No autoridad se puede administrativa hacer. decreta la preliberación, Se va. se va. Se Nadie va. puede... Oponerse, salvo que tenga una orden de aprehensión, salvo que tenga otro proceso, pues entonces Claro. se le sigue. Pero hoy en día, si la autoridad administrativa dice Juan Pérez, condenado a 10 años de prisión, desde mi punto de vista por haber trabajado o por haber cumplido las 2/3 partes de su pena, se debe de ir, aunque pertenezca a El la Ministerio delincuencia. Público se puede oponer. Se puede Esa oponer. parte es muy buena. Esa es la presencia que debe de cumplir el agente del Ministerio Público. Y el defensor público, para el caso de que el reo que quiere ejercitar algún derecho ante el juez de ejecución, si no tiene un abogado patrono, Claro, haga uso de ese defensor. sí. Entonces aquí vamos a estar en presencia de, de esta triada que nos comenta, ¿no? Juez, Exactamente. defensor y Ministerio Público. Porque hoy en día no se puede hacer eso, no se puede hacer. Yo creo que aquí vale la pena que yo reitere la experiencia del Estado de México. Una vez que en marzo del 2006 se instalan 12 juzgados de ejecución de sanciones penales, según el informe del presidente del Tribunal Superior de Justicia, en el primer año, los 12 juzgados con 12 jueces debidamente seleccionados, capacitados, especializados, atendieron y resolvieron más de 5,000 asuntos, correspondiente a igual número de internos en las 21 prisiones del Estado de México. Y en el segundo año, en el 2007, resolvieron un poco más de 5,000 asuntos relativos a internos sentenciados, los 12 juzgados con sus respectivos jueces de ejecución de sanciones penales. Y puedo decirle que la experiencia ha sido exitosa. Puedo decirle que se está cumpliendo con una tutela judicial apropiada, eficaz y oportuna para los miles de mexicanos sentenciados en las prisiones del país, en este caso específico en el Estado de México. Hay desde luego tareas por cumplir. Por ejemplo, se acaba de expedir por el gobernador Enrique Peña Nieto el reglamento para el uso de los brazaletes electrónicos para poder egresar un buen número de internos de las prisiones del Estado de México, sentenciados obviamente por delitos no graves, por delitos que no están implicados o asociados con la delincuencia organizada, y que ahí quien puede conceder ese beneficio de la libertad con un control electrónico llamado es el juez de ejecución de sanciones penales. Ese es un tema y ahorita volvemos con él. Yo quisiera preguntarle, magistrado, y a lo mejor pregunto una barbaridad,
pero No, seguro por favor. estoy que eventualmente es algo que pueden pensar gente que nos esté viendo. Si ya condenamos a un individuo a una sanción y esta la decretó un juez penal, Sí, que es un lego preparado, que conoció del asunto y consideró a conciencia y con base a cuestiones jurídicas, a normatividad, o sea, fundado y motivado, vaya, que tal persona tenía que estar 10 años y si eventualmente la persona lo consideró injusto, pues pudo apelar y pudo llevar todas las instancias. sí, sí. Pero finalmente llegamos a una sentencia definitiva. Si ya se decretó eso, no es generar una estructura adicional al Estado que le va a implicar erogar gastos, que va a hacer trabajar a una cantidad importante de personas, jueces, ministerios públicos, defensores públicos, más aparte la estructura administrativa que requieren, la intervención de abogados particulares, para algo que ya determinó un juez de que esa era la pena de esta persona? No, porque esta es otra etapa. Ya se cumplió con el proceso, como bien lo señala, ya se agotaron todas las medidas y todos los recursos para una correcta defensa y al final el juez que procesa y sentencia dice que Juan Pérez es responsable de los delitos de que lo acusó el Ministerio Público y por consiguiente lo condena a cumplir una pena de 10 años Y o que de ya la 15 cumpla, años. porque Ya queda la claro cumpla. que si eventualmente hay malos tratos o cuestiones violatorias a los derechos humanos del inculpado, bueno, o ya del reo que está cumpliendo, queda claro que debe haber una vía expedita para que se pueda reponer esa circunstancia y que no haya violación de los derechos humanos. Pero eso es una cosa y otra es ver cómo le reducimos la pena. Ya fue lo que lo sentenciamos. No, el juez de ejecución de penas no solamente va a conceder beneficios de libertad Eso es anticipada, importante. sino que va a tutelar que los derechos del sentenciado no sean violentados. Por ejemplo, las visitas familiares, la visita íntima, el trabajo, el que se le pueda trasladar para cumplir su sentencia de una prisión en que actualmente se encuentra a una más cercana a su domicilio para procurar que los lazos Se dé la familiares reinserción. contribuyan a la Oiga, magistrado, ¿usted qué readaptación piensa? social. Este tipo de medidas debe ser así, porque también luego me da la impresión que siempre nos manejamos con base a la desconfianza. Es decir, que necesitamos tener a alguien, por ejemplo, en este caso, que vigile a la autoridad administrativa para que haga bien su trabajo. ¿Esto es consecuencia de una desconfianza o esto es consecuencia de algo que debe ser de esa manera porque son las reglas o normas probadas internacionalmente o es producto de la experiencia? Bien, en mi experiencia en el sistema penitenciario nacional ya hace un poco más de 10 años, lo que nos dice es que el sistema penitenciario es una actividad del Estado rezagada. ¿Por qué? Porque a ningún gobernante le atrae construir prisiones. No son obras que luzcan, no son obras que acrediten una buena administración y hay un gran rezago. De acuerdo con las cifras que tenemos de las últimas horas, en las 445 prisiones que forman parte del sistema penitenciario nacional, hay una población de 222,000 personas entre procesados y sentenciados, pero los sentenciados constituyen el 62% de ese total. Pensemos solamente así en números gruesos, hay 100,000 internos sentenciados en las cárceles de este país. ¿Cuántos de ellos realmente están siendo vigilados para que no se violenten sus derechos, que no les cobren por las visitas familiares que deben de hacer cada 2 semanas? Oiga, que no después les vamos a llegar al otro extremo de la moneda de
Prácticamente pedirle perdón a quien fue sentenciado. No, no por una razón muy fácil. Hay un conjunto de normas legales sobre los cuales hay que pensar. Ejemplo, a nivel federal tenemos una ley federal de responsabilidad patrimonial del Estado. En los estados solamente 7 hay que lo tienen, leyes estatales de responsabilidad patrimonial del Estado. Es decir, con la reforma, para aquellos supuestos en los que el Estado, por haber causado un daño, tenga que indemnizar al particular, ese tipo de ley. exacto. Oiga, este tema es muy interesante, pero tenemos que ir a un corte. Es muy breve, como ustedes lo saben. Regresamos. Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos interesa su opinión, la cual esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien a los teléfonos 54 87 15 00, las extensiones que aparecen ahora en su pantalla. Y también para nuestro público interesado en el libro Juez de Ejecución de Penas, la Reforma Penitenciaria Mexicana del siglo XXI, el libro de Luis Rivera Montes de Oca, el cual hoy estamos presentando y con motivo de él platicando de la reforma al sistema de justicia penal. Para nuestros 3 primeros amigos que nos escriban o nos llamen, con gusto le regalaremos de parte de nuestro invitado este libro editado por la editorial Porrúa. Señor, nos quedamos en un tema muy interesante, un poquito en el papel de abogado del diablo. Yo le preguntaba si eventualmente esto no es invertir recursos de más que podrían ser aprovechados en otra materia, si eventualmente no llegaríamos a un nivel de casi pedir disculpas a quien eventualmente metimos como sociedad a una prisión por haber infringido el orden penal. Me preguntaba si no llegaríamos a estos excesos. Usted me decía que no, e incluso hablaba de la ley de responsabilidades del Estado. Patrimonial, ¿no? del Estado, que ya desde el 2005 está vigente a nivel federal y que solamente 7 estados lo tienen, el resto de los estados, no obstante haber sido correformadores en la reforma de los artículos 108 a 113 de la Constitución, no han expedido su ley estatal de responsabilidad patrimonial. Le cito un ejemplo. Con la reforma constitucional se eleva, valga el pleonasmo, a rango constitucional el arraigo que tanto se había solicitado para combatir la delincuencia organizada, y en la reforma constitucional se señala que el arraigo puede tener un término de 40 días, pero que se puede prorrogar hasta 80 días máximo. Aquí el supuesto es que si no me logran probar nada, y digamos, para decirlo en términos coloquiales, me dicen, disculpa, los 80 días que te tuve arraigado, vete a tu casa, incurría el Estado en una responsabilidad patrimonial, es decir, indemnizar a quien tuvo 40 u 80 días definitivamente. Arraigado. ¿Eso lo vería también un juez de ejecución de penas? También el juez de ejecución de penas. Bueno, en este caso no, porque todavía no hay sanción. En el arraigo es parte del proceso, pero me refiero a que si dentro de una prisión hay un interno que acredite ante el juez de ejecución de penas que hay negligencia, que hubo omisión, que hubo mala fe en no haber puesto a tiempo a disposición del juez el expediente o solicitudes o dictámenes que favorecieran al interno, puede ante el juez de ejecución de penas demandar una responsabilidad patrimonial y por lo tanto Estado, el pago de una indemnización. Definitivamente, y además con esa reforma que se da en el 2005, que empieza a entrar en vigor en el 2005, la responsabilidad patrimonial del Estado ahora es objetiva y directa. Ya no puede decir el Estado, el que te retuvo indebidamente fue el director de la prisión X, llamado Juan Pérez, y a él es al que le debes de exigir el pago de la reparación del daño. Ahora el Estado es el que debe de pagar y después repetir, es decir, exigirle al servidor público omiso
el pago de esa responsabilidad patrimonial. Oye, entonces la labor del Estado. juez de ejecución de penas es muy amplia. Es muy amplia. A ver, ya nos comentaba, por ejemplo, esta de verificar que no haya violación a los derechos humanos. Sí. El eventualmente verificar que se cumplan los supuestos para abreviar una pena. En estos casos, a su juicio como abogado y en su experiencia como servidor público magistrado, ¿cuáles son los requisitos que debe contener idealmente una ley de normas mínimas para que el juez de ejecución de penas pudiese considerar esta circunstancia? En el libro, como parte del mismo, proponemos un modelo de código de ejecución de penas que vale para el ámbito federal como para el ámbito estatal. ¿Por qué? Porque el artículo 18 de la Constitución vigente antes de la reforma tiene una ley reglamentaria que es la Ley de Normas Mínimas para la readaptación social de los sentenciados, que se expidió en 1971. Con motivo de esta reforma tendrá que ser abrogada, ¿no? Tendrá Es decir, que ser sustituida abrogada por un código o por una ley de ejecución de penas, tanto en el ámbito federal como en el ámbito estatal. Y en este proyecto que aquí se contiene en el libro, entre otras, desde luego señalamos cuáles serían las atribuciones del juez de ejecución de penas. Un ejemplo, en las prisiones hay problemas y problemas graves de riñas, motines, intentos de fuga, homicidios, etcétera. A la autoridad administrativa en la actualidad no se le contempla ningún límite para segregar, para separar a un interno, con motivos o sin motivos, segregarlo, separarlo, en el lenguaje tradicional, apandarlo. No hay límites. Y ahora el director lo tendría que someter a consideración de un juez. De un juez, y el juez evaluará la gravedad de la indisciplina y será él quien diga, hay separación del resto de la población por 15 días, por 20 días, pero no por 3 meses o 6 meses, como sucede en la actualidad. ¿Y esto va a ser expedito? ¿Sí será expedito? Debe de ser expedito. Porque a lo mejor yo como director de un penal solicito la segregación de alguien, por lo que acaba de comentar, y a lo mejor en 6 meses me dicen que siempre sí. Es un riesgo, tenemos pero digo, la idea es que esto sea correrlo. expedito. Tenemos que correrlo. En la reforma constitucional, el plazo para que se dé estas reformas secundarias en el campo de la ejecución de la pena es de 3 años. La reforma completa establece un plazo de 8 años, pero de manera específica, en tratándose del cumplimiento de las penas a cargo ahora de los poderes judiciales, establece una vacatio legis de 3 años. Nuestra aspiración, nuestros deseos como sociedad es que se cumpla, que esta reforma es buena, tiene bondades, tiene avances, tenemos que tener esperanzas y tenemos que apoyarla en la trinchera que nos corresponda estar para que dé los frutos que esperamos. Claro, una esa tiene mayor que ser nuestra seguridad, apuesta, ¿no? Sí. Oiga, magistrado, otra atribución que creo que es muy interesante, por ejemplo, ahora que mencionaba esta posibilidad que ha manejado el Ejecutivo del Estado de México de los brazaletes electrónicos. Por ejemplo, ¿esta sería otra cuestión que correspondería conocer al juez de ejecución? Sí. Solamente debe de ser el juez de ejecución de penas o el juez de ejecución de sanciones penales que frente a una petición de un interno que considere que se encuentra en el supuesto que establece la ley en el Estado de México, todavía fue un reglamento, finalmente es una experiencia que se está teniendo, que conforme a ese reglamento, conforme a esa ley, un interno solicite tener el beneficio o disfrutar del beneficio de una libertad condicional con el brazalete electrónico, lo solicita ante el director y el director lo que tendrá que hacer o directamente plantearlo ante el juez de ejecución de
de Y penas. visto ya el caso particular, el juez de ejecución de penas dirá procede o no procede. Claro, ¿no? por supuesto. Ahora, señor, cuando hablamos del consejo interdisciplinario que hay en las prisiones para eventualmente determinar hacer más breve una pena, que también ya nos comentaba que eventualmente en la mayor parte de los casos no funciona, me imagino que aquí ya va a ser a través de peritos que el juez de ejecución de penas se va a llegar de elementos, ¿no? Por ejemplo, para determinar la peligrosidad del sujeto o alguna cuestión de trabajo social que me diga a mí, juez de ejecución de penas, que el sujeto se ha readaptado. ¿Así va a funcionar? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de toda su estructura, tiene su cuerpo de peritos en prácticamente todo el país. Los poderes judiciales de los estados también tienen sus cuerpos de peritos. Ellos, frente a la duda o frente a falta de elementos convincentes que le presente el Consejo Técnico al juez de ejecución de penas, podrá recurrir a los peritos del tribunal para que le disipen las dudas y así pueda tener suficientes elementos de convicción para otorgar o negar el beneficio. Pero en principio el juez oye la opinión del Consejo Técnico Interdisciplinario Claro, de cada una de las prisiones. claro, porque es lo más inmediato y yo no dudo que en el amplio espectro de las prisiones haya integrantes o haya consejos técnicos profesionales y responsables y que están diciendo la verdad sobre la conducta, trabajo, educación, relación familiar, relación con sus compañeros internos de algún sentenciado y que por lo tanto, evaluado por un profesional, el juez de ejecución de penas, que no solamente debe de tener el título de licenciado en Derecho, sino debe de acreditar conocimientos en criminología, debe de tener un perfil diferente al juez procesador y debe de tener un perfil diferente al juez de control que ahora se prevé en la reforma constitucional, debe de ser un especialista. Y vuelvo a la experiencia del Estado de México. Eso le iba a preguntar, ¿cuál ha sido, sobre todo en materia de expeditez, de agilidad, en los trámites? Primero, ¿cómo se seleccionaron a los jueces de ejecución de penas o de sanciones penales, que fueron 12 en el 2006? Se lanzó una convocatoria amplia a todos los que quisieran aspirar a formar parte del Poder Judicial. Se inscribieron un poco más de 800 aspirantes. Se fueron seleccionando con entrevistas hasta quedar 300. Finalmente quedaron 90 que se formaron en 3 grupos, uno en Texcoco, uno en Tlalnepantla y otro en Toluca, y durante un poco más de 120 horas de capacitación, con exámenes rigurosos, se logró seleccionar los primeros 12 jueces de ejecución de sanciones penales. A ellos se les entregó la responsabilidad histórica de abrir brecha en lo que ahora la reforma constitucional está reconociendo. ¿Cuál ha sido la experiencia? La experiencia hasta ahorita es positiva. Los reos, los internos, tienen confianza en los jueces, acuden a la Defensoría de Oficio para reclamar derechos o manifestar inconformidades. Las familias, en lugar de acudir a la autoridad administrativa, el director, el jefe de seguridad, los custodios, están con los jueces. Creo que esta experiencia, que habrá de darse y multiplicarse ahora con la reforma constitucional, y aquí lo planteamos en la obra, puede ser un parteaguas o más bien una especie de punta de lanza que va avanzando. Chihuahua y Sinaloa en menor medida también están caminando, y la reforma constitucional prevé todo esto, que en el caso de que ya algunas de las disposiciones contenidas en la reforma de estos 10 artículos estuvieran ya con avances en los estados, pues podrían
continuar con esos avances, pero irse ajustando y moldeando a lo que prevé la reforma constitucional. Ahora, estos jueces serán competentes, me imagino, en razón de territorio y de grado, ¿no? Es decir, abarcarán un territorio, un estado de la República o municipios. En el caso y serán de federales o locales, ¿no? Exactamente. Se lo pregunto por esto, porque, por ejemplo, un juez a nivel local que va a ser competente por territorio, es decir, va a abarcar determinados municipios, que implican tantas penitenciarías, cerezos, como se les denomina en el interior, centros de represión social. Los jueces de sanciones, ejecución de sanciones penales, ¿tienen, por ejemplo, visitadores que vayan a las prisiones para verificar cuestiones de carácter general, o todo es vía petición de los No. reos? Parte de las atribuciones, parte de las obligaciones del juez de ejecución de sanciones penales es visitar todos los días las prisiones. Él directamente. Él directamente. Una suerte de inmediación en materia de ejecución de sanciones. Ni más ni menos la inmediación. Parte de sus obligaciones es la visita, el contacto, la audiencia con los internos que le corresponden en sus prisiones. Por eso, de las 21 prisiones que hay en el Estado, un juez de ejecución de penas no tiene más de 3 prisiones que visitar. Algunos, como los grandes centros de Toluca, de Santiaguito, como el de Barrientos en Tlalnepantla, como el Sergio García Ramírez en Catepec y como el de Nesa Bordo, que tienen una población de más de 2,000 internos, allí hay 2 jueces de ejecución de penas, precisamente para darle agilidad, celeridad a los asuntos que son de su competencia. Bueno, pues esto suena muy bien, y también me imagino que con el tiempo será conveniente también una rotación de los jueces, ¿no? El Poder Judicial del Estado ha sido puntual en cuidar esto. Le comento que al terminarse los primeros 2 años, 2006 y 2007... ¿Hubo rotación? Aparte de rotación, 3 jueces que habían sido designados por diferentes motivos dijeron, ya no voy a continuar. Y nuevamente se hizo un procedimiento de convocatoria para sustituir a 3 jueces. Sí, eso también se antoja que sea más o menos necesario. Oiga, magistrado Luis Rivera Montes de Oca, señor, estamos llegando al final del programa. Sí, señor. Y hubiéramos querido abarcar muchos más temas, pero del juez de ejecución de penas es de suyo muy interesante y aparte un tanto desconocido para la mayoría de las personas que vivimos el sistema de justicia penal en nuestro país. Yo le pediría a manera de conclusión, en un minuto, señor, que nos diera su opinión sobre la reforma. La reforma tiene avances. Yo creo que vamos a tener resultados positivos, lo deseamos todos, pero también deben de cuidarse los aspectos finos de la legislación secundaria porque va a ser básico hay eso, riesgos. Yo le quiero comentar y con eso agradecerle esta oportunidad de platicar sobre esta obra del juez de ejecución de penas, que por ejemplo uno de los aspectos interesantes que nos va a afectar a los impartidores de justicia administrativa es la reforma que se da al artículo 123, apartado B, fracción 13ª, que se refiere, es la de separar policías. A los policías, a los ministerios públicos. En la actualidad, si un policía o un agente del Ministerio Público es separado, es removido, es suspendido, puede ser repuesto en el cargo si así se determina, ¿no? Si al final Oiga, de cuentas, señor, ese es un gran tema que vamos a dejar en el tintero para una siguiente oportunidad. Ahorita desafortunadamente tenemos que irnos ya, el tiempo se ha agotado y no me queda más que agradecerle su presencia y a ustedes el que nos haya sintonizado. Nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche. Gracias. Que es otro tema, ¿no?